Hablar del tren de alta velocidad entre las ciudades de Monterrey y San Antonio es hablar de la historia contemporánea de México, pues se trata de un megaproyecto que se encuentra en planificación desde hace 28 años. Fue en 1994, en el marco de la firma del entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuando se presentó la posible realización de un tren para pasajeros y mercancías que conectaría el territorio mexicano con el estadounidense, pues se planeaba que la región de América del Norte se integraría de manera conjunta, como pasó con la Unión Europea. Sin embargo, aunque el proyecto era novedoso y definitivamente impulsaría la economía y la relación fraterna entre ambos países, al final no se concretó absolutamente nada. El tren quedaría como una mención, como una posibilidad, pero sin un apoyo serio y contundente, por lo que se guardaría en el baúl por más de 15 años. Posteriormente, el proyecto de crear una línea férrea de alta velocidad que conectara ambos países fue retomado de nueva cuenta en 2014. En ese entonces se mencionaba que el tren de inicio recorrería 254 kilómetros para conectar las ciudades de San Antonio y Laredo. Después, pasando la frontera con una distancia de 242 kilómetros, se conectaría Laredo con Monterrey, teniendo una estación intermedia en el puente internacional Colombia-Solidaridad. Incluso se mencionaba que la línea se extendería mucho más, pues también se conectaría San Antonio con Oklahoma. De este modo, la línea desde Oklahoma hasta Monterrey tendría una distancia de 1,300 kilómetros, y tomando en cuenta solo el tramo de San Antonio a Monterrey, el recorrido sería de casi 500 kilómetros. De hecho, en ese momento parecía que el proyecto tendría avances significativos, pues el gobierno estatal de Nuevo León se decía listo para construir dicha línea de alta velocidad, pues ya se contaban con todos los derechos de vía necesarios, y a su vez se informaba que el Departamento de Transporte de Texas tendría listo para finales del 2014 un estudio de viabilidad. Incluso el entonces jefe de la oficina del gobernador de Nuevo León, Jorge Doménez Zambrano, aseguraba que ya se tenía lista una inversión de $1,500 millones para iniciar la construcción del tren en 2015 y concluirlo en 2018. Pero no, lamentablemente el estudio de viabilidad no fue publicado y tampoco se invirtieron esos $1,500 millones en el proyecto, por lo que de nueva cuenta el tren San Antonio-Monterrey se quedaría congelado. 2 años más tarde la propuesta otra vez se retomaría, ahora siendo impulsada por el congresista estadounidense Henry Cuellar, quien hasta nuestros días es su principal promotor. En 2016, Cuellar informaba que el trazo Oklahoma-San Antonio, extendiéndose hasta Monterrey, seguía en planeación. Informaba que este tren sería uno de alta velocidad, pues rondaría entre los 400 y los 500 kilómetros por hora, mencionando que el trayecto de San Antonio a Monterrey se completaría en máximo 2 horas, y además aseguraba que ahora sí el Departamento de Transporte de Texas, junto con la Administración Federal de Ferrocarriles, publicarían el estudio de viabilidad de este tramo en 2017. Y otra vez, lamentablemente, la publicación de dicho estudio no se realizó, por lo que en general el proyecto seguía igual que en el 94, se mantenía sin avances de gran relevancia. De hecho, el tren binacional nuevamente fue guardado en el baúl por 5 años más, contando desde el 2016. Fue a mediados del 2021 cuando el proyecto revivió por 4ª ocasión, pues ahora el electo gobernador de Nuevo León, Samuel García, durante una gira de trabajo por Estados Unidos, se reunió con el congresista Henry Cuellar y con Neil Harrington, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, donde se prometió reactivar el tren San Antonio-Monterrey, estableciendo que se construiría durante su administración. De hecho, para sorpresa de muchos, en noviembre del 2021 se presentó el estudio de factibilidad del proyecto desde el lado estadounidense. Para construir esta vía desde San Antonio hasta la ciudad fronteriza de Laredo, se requerirán de $2,700 millones. Este evento sin duda representó un nuevo avance para la consolidación del nuevo tren, y ahora lo único que faltaría antes de su posible construcción es un estudio de factibilidad del lado mexicano, situación que supuestamente sería resuelta por el gobierno estatal de Nuevo León. Desde entonces todo indicaba que el proyecto avanzaría de una muy buena manera, pues para marzo de este año se informaba que el congresista Henry Cuellar se había reunido con el director ejecutivo de Amtrak, empresa encargada de la red estatal interurbana de trenes de pasajeros, para analizar la construcción del tren San Antonio-Monterrey. Sin embargo, lamentablemente en México las buenas noticias son muy pocas o duran muy poco, pues hasta el momento, a más de un año desde su anuncio, el gobernador Samuel García no ha dado más detalles sobre el estudio de factibilidad faltante. Incluso actualmente existe una nota periodística que me preocupó bastante, pues pararía de tajo los avances que se han gestionado en el último año.
Esta nota, publicada por el periódico El Sol de México el pasado 5 de septiembre, muestra un análisis sobre el avance y la continuidad de diferentes proyectos ferroviarios que se impulsan a lo largo de todo México. Entre ellos se encuentra el tren Monterrey-San Antonio. Lo preocupante es lo que dice en el siguiente párrafo. En junio, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes señaló que había 5 proyectos por 234,000 millones de pesos que estaban en estudios, de los cuales uno, que conectaría a Monterrey con la ciudad de San Antonio en Texas, fue retirado, confirmó la dependencia federal a este diario. O sea que, como quien dice, el tren de alta velocidad que conectaría México con Estados Unidos fue cancelado. Al menos así lo ha señalado este diario con información de la propia Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Por lo que con esta noticia y a la falta de un estudio de factibilidad, todo indicaría que lamentablemente este nuevo tren otra vez se quedará congelado. Aún así, ya saben que en México todo puede pasar, y si no quieres perderte de nuevo información sobre este y otros grandes proyectos en México, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas las actualizaciones. Déjame en la caja de los comentarios tus opiniones. ¿Piensas que algún día podremos ver un tren para pasajeros que conecte México con Estados Unidos? También recuerda dejar tu like si el video te ha parecido interesante. Finalmente, no queda más que despedirme, así que hasta luego.